Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y tengo conmigo a Clon. Hola, Clon. Saludos, Armando, saludos a ti y saludos a toda nuestra audiencia que nos ve y que nos escucha y que a veces comentan, a veces no, pero que se les quiere. Y estamos aquí en un episodio nuevamente especial de antología y es que hemos extendido nuestra celebración de esta semana. Hicimos un episodio de Día de Brujas. Tenemos que hacer también un episodio de el Día de Muertos porque, ¿por qué no, Clon? Claro, claro. No, bueno, aunque nosotros le estamos dando, digamos, un tanto de continuidad a la temporada Spooky, yo sé que el Día de los Muertos no necesariamente es parte formal del spookiness o del terror, sino que a todo lo contrario tiene un propósito mucho más bonito, mucho más eh, memorable para mí, diría yo. Pero estamos ahí y vamos a hacer nuestro episodio del Día de los Muertos. Este, Que el Día de con Muertos una es casi historia una celebración del Día de la vida, casi. de la vida de nuestros antepasados, claro. Estamos Ujú. celebrando a aquellos que pasaron, que están del otro lado, que ya no están aquí y que se les recuerda, porque nadie realmente se ha ido mientras se les recuerde. Eh, ¿Verdad? En la hispanidad, el Día de los Muertos es viejísimo, se celebra, eh, viene con prácticamente con el catolicismo, aunque hoy en día yo creo que México es el mayor sitio donde se celebra el Día de los Muertos, porque allá en México se da algo bien particular y es que aparente y alegadamente sus nativos, los aztecas, los mayas, tenían tradiciones ya independientes del Día de los Muertos. Entonces se da una especie de sincretismo donde se une la tradición católica, la tradición indígena y pues allá es el Día de los Muertos gigante. Eh, ¿Verdad? Entonces, tienen su celebración, que si los alebrijes, ¿verdad? Un montón de cosas. Yo diría que la mejor forma de entrarse en el mundo de los muertos es ver la película Coco. A los que les gusta el mundo animado, vean esa película y realmente van a entender ¿verdad? La celebración del Día de los Muertos en México y por extensión a toda Hispanoamérica, porque aunque, por ejemplo, en Puerto Rico ya no la celebramos con paradas y cosas, en un pasado sí se celebraba más. Y yo, por lo menos en lo personal, tuve la oportunidad cuando vivía en República Dominicana, allá todavía la celebraban y iban al cementerio. Y tuve la oportunidad de un día de muertos ir al cementerio, y mano, y de allá le jugaban hasta si el difunto era gallero y le gustaban los gallos, pues allá le llevaban su peleita de gallo, comían en el cementerio, le hacían sancocho, se bebía. Era toda una fiesta celebrando la vida de sus antepasados, celebrando ese árbol genealógico. A mí me encanta. Y más que, ¿verdad? Los que pensamos que la vida es sempiterna, de que no termina aquí, de que hay un más allá, pues, pues esta es la celebración. No, y qué mejor manera que incluyendo Star Wars, porque en Star Wars también en cuanto a la tradición Jedi, nos dice que bueno, la muerte de por sí es una transición. Uh Y -huh. ellos, aunque nosotros aquí lo criticamos a veces la manera en que ellos ven la muerte, porque es una manera bien despegada, en cierta manera, ellos, ¿cómo era la frase que le decían a Nice Cat? Regocíjate Regocíjate. en la fuerza. Aquí viene el gran Eh, regocijarse, pero que en ahora cierta somos uno forma con es. la fuerza. Uh Pero la -huh. cuestión es que más adelante, porque en los tiempos de Iscad, de los tiempos de la Alta República, la muerte era algo más similar a nuestro mundo de ahora, donde simplemente una transición, mientras que ya para la época de Luke Skywalker, pues los Jedi encontraron esa manera de comunicarse más allá de la muerte con sus seres queridos en la forma de los famosos espíritus de la fuerza, por así decirlo. Pero antes de hablar un poco del cuento que seleccionamos y cómo este cuento en cierta forma se asocia con la muerte, este episodio lo estamos grabando el día antes del Día de Muertos, que es el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre
trajo consigo un par de cositas y entre ellas un trailer nuevo para Skeleton Crew, un trailer completo de 2 minutos. Clon, ¿qué te pareció? Espectacular, estoy súper contento, creo que mi sonrisa lo dice todo. Feliz porque, ¿verdad? Ya yo, sin conocerlo, ya yo quiero mucho a un personaje, al señor el Dumbito, Neil, pero yo lo quiero como Dumbito y ya vi que hasta termina siendo piloto. So, eh, nítido, me gustó mucho. En cuestión del trailer como tal, no nos dan un par de cositas ahí media interesantes. Vemos que los niños verdaderamente están teniendo una aventura, que están en problemas, y cómo salen de ellos. O me parece, lo que yo puse en mi Facebook, ya estamos a un mes, no puedo esperar más. Digo que nos presentan primero a los niños en lo que parece ser la oficina del principal, Sí, castigado. estando castigado el lío y después todo va transicionando hacia ellos haber encontrado esta cosa en el medio de la nada que parece ser que termina siendo la nave que los lleva al espacio, al hiperespacio y están en un lugar desconocido, perdido, pagando con créditos de la antigua república, creo que es que dicen, y Ujú. eso es lo que llama la atención del personaje de Jude Law. Y, y ellos están con el droide este que parece que estaba dentro de la nave, porque el droide vino con la nave. Y de ahí en adelante entonces esta aventura con los piratas y ellos huyendo. Y Neil, siendo Neil, se nota que Neil es el personaje gracioso de todo esto. Ah, Neil, tienes que pilotar la nave. Neil, ¿cómo que Neil? Y se ve súper adorable, o como tú lo has llamado, Dumbito, o como lo llamamos otros, Toñito, nuestro gran número uno. También hasta nos presentaron las figuras de Funko Pop que van a salir de, de esta serie. Las anunciaron hoy y pues ya estoy preparando el bolsillo, clon, El porque bolsillo, sí. Hay que hacerlo. esas las necesito, en especial Toñito. La figura de Toñito, hay muchas esperanzas en él, en cuanto a él Ujú. como personaje, y creo que van a estar buenas. Por otro lado, por supuesto, también vinieron las críticas al trailer de Skeleton Crew, empezando con la selección musical del trailer. Ellos lo han llamado y que, un trailer de Star Wars con música pop. Y yo, esto no es música pop, era más música electrónica, es cierto, pero ni siquiera es en inglés, es un idioma ahí inventado. Y qué carajo, a mí me importa la música del trailer, a mí me importa más el contenido que la música. Y el contenido se yo divertido, pero también hay personas que dicen, que los visuales no parecen Star Wars. Y yo no sé qué más Mira, decirle. Yo, ya, yo creo que es momento de los que ven eso así, transicionen a otro hobby, transicionen a ver otras cosas que les gusten. sí, no, ya este momento uno tiene que ignorar todo tipo de comentarios, verlo uno, si te gustó bien, si no te gustó también, hacer esto una experiencia personal, cada cual lo disfrute como y cuando lo desee y como le parezca, porque, bueno, no se puede complacer a todo el mundo y a todos le encuentran un pero, ya yo creo que lo hacen por hobby, pues voy a molestar por molestar, por ser troll, porque es palo si boga, palo si no boga, ya no se sabe qué hacer aquí. Mi favorito fue un comentario en X que estaba bajo una de los mensajes que puso la fragua de Vescar, que es otro muy buen podcast que hay por ahí, que es de España. Y alguien dijo, que es hora de sacar la política de Star Wars. Pero es que Y Star Wars es política. y mi comentario fue, si le quitas la política a Star Wars, pues es solamente Star. Ujú. La guerra, Wars, significa guerra, amigos, si no lo sabes. La guerra es un acto político. Vamos a empezar por ahí. Y la cosa va una cosa con la otra. Y de todas las cosas políticas, yo no le encontré mucha política a este tráiler, más allá del hecho de que hay piratas que están irrumpiendo una sociedad o que a créditos de la antigua república. Eso es la política, porque más allá de eso, clon, en este tráiler no había nada que a mí me dijera política. So, ahí
Estamos ahí agarrándonos en Sí, straws, como no, dirían los gringos. Estamos aquí están buscando lo más mínimo. jalando las cosas por los pelos, porque de verdad que no lo hay. Yo sí vi un trailer donde los niños estaban se divertían, que guiaban unos speeders, unas motoritas, que volaban, que tenían cofradía entre ellos. Yo sigo diciendo que esto es lo que a mí me hace pensar en estas películas divertidas que veíamos cuando éramos niños. Sí, esto, unos Goonies, ¿qué más? Hasta, yo Es algo diría, familiar, es algo para ujú, sentarse con toda la familia a mirar y disfrutárselo ya. Es ya, todo. Así que, bueno, como dijiste, Clon, un mes, a un mes, 3 de estamos diciembre, a un mes de estamos al eso. otro lado y aquí estaremos en el podcast discutiendo la serie. Dijeron ya que son 2 episodios que sale el primer día El primer momento, sí. y haremos la cubierta semanal como hicimos con todas las otras series este año y ya que es el gran cierre del 2024 con Wow, Skeleton Crew. ya hablamos de Eh, cierre de año, estamos ahí al Cierre lado. de año, sí, estamos al otro lado, clon. Y hablando de eso, vamos a entrar ahora rapidito aquí a nuestra historia de hoy, a la Claro, antología y el cuento que seleccionamos sigue siendo del libro Leyendas Oscuras o Dark Legends por George Mann. Ya estamos al tercero de 10. 30%, ya. O sea, estamos continuando. Y en este caso, el cuento se llama El espejo oscuro o Dark Mirror. Clon, ¿tienes algún detallito ahí técnico de este cuento? Porque ya no creo que podamos seguir añadiendo detalles Eh, técnicos de la antología de por sí, pero este No, cuento que nos trae. del, del libro como tal ya está cubierto, pero el cuento en sí, para los que contamos páginas, son 23 paginitas. Vamos como que quitándole páginas. Eran 27 el primero, 26, ahora 23. En cuanto al tiempo, en este caso, el cuento queda abierto. Realmente no sabemos cuál es el tiempo de esto. Esto puede ser bien viejo en la Orden Jedi, como puede ser reciente y que sean unos Jedi nuevos que no conocemos. Verdaderamente está abierto en tiempo, no sabemos. Hay unos eventos que se mencionan, pero yo hice un poco de investigación y los eventos eh, se añadieron en este cuento, son originarios de este cuento, siguen sin darnos una clave en cuanto a tiempo. Ahora, en cuanto a lugar, pues sí menciona la galaxia como tal, porque estos Jedi se pasean por la galaxia, pero la gran parte, la mayoría, ocurre en la capital de la República, en Coruscant. Inclusive en los niveles bajos de la República, del planeta, quiero decir, de Coruscant. So, eso es lo que nos da este cuento en cuestión de lugar y tiempo. Eh, lo demás es la trama y ahí vamos poquito a poco. La Ecumenópolis de Coruscant. Sí, esa es la palabra para todo. ¿Cómo es cuando pasa de qué sé yo qué número de habitantes? Una ecumenópolis. Eso hay que agradecerle al Mandaloriano por habernos enseñado la palabra en el mainstream, aunque ha aparecido en varios libros, pero es gracias al Mandaloriano que se me quedó en la cabeza después de que estuvimos aquí hablando de Ecumenópolis en el podcast un par de veces durante la temporada. Pues sí, como menciona Clon, este cuento ocurre en algún momento de la historia de los Jedi en la época de la República. Y decimos época de la República porque el templo sigue estando en Coruscant. Hay una variedad de Jedi y por supuesto, los Jedi no existían durante la era imperial y el templo Jedi de la era imperial era el palacio imperial. Eh, ah, la cuestión es que en los momentos que mencionan cosas como el Consejo Jedi, no mencionan quién integra el Consejo Ujú. Jedi y es por eso que es difícil saber si esto es en la época de las guerras clon, épocas de antes de las guerras clon, Alta República, antes de la Alta República. Puede ser cualquier momento y de por sí lo que ocurre en esta historia no es necesario saber en específico en qué era ocurre y en cierta forma dejarlo así genérico
ayuda a que la historia de por sí quede encapsulada y enmarcada en los eventos de ella en particular, sin que venga un personaje conocido y consuma todo el oxígeno de la historia. Y los personajes aquí son Sol Mogra, Tenemos que otro lo... Sol. Sí, bueno, en este caso es el Sol original porque este cuento Ajá. aparece antes del Sol de The Acolyte. El Sol Mogra lo conocemos al principio como un Padawan y su maestro Jedi es un Jedi de nombre Nil Idith. Este Nil Idith es descrito como un maestro Jedi sabio, respetable, que hasta incluso servía de consejero para muchos en la orden. Y aunque le adjudicaba muchísimas victorias y logros, él era una persona de naturaleza modesta y humilde y solo contaba sus hazañas en detalle a los miembros del Consejo Jedi. Él no mantenía diarios, él no escribía, digamos, reportes detallados sobre lo que ocurría. Él simplemente hablaba con el consejo y ya. Pero estas hazañas de él creaban mitos, esta aura de que este tipo era, Una ya tú leyenda. sabes, exacto, un Eval Chris cualquiera, un Un Kai Yoda. Star. Bueno, no sé si un Yoda clon. Dele para allá que es tarde. Sol de por sí estaba emocionado porque había sido seleccionado como Padawan de Nilidis. Y obviamente si tú tienes a esta persona puesta en este pedestal y todos tus compañeros Padawan piensan que esta es la persona más grande, que esta es la hostia, si esta persona te selecciona a ti como Padawan, por supuesto te vas a sentir en la novena nube. Y en efecto, al convertirse en Padawan de él, logró a su manera ser exitoso y fue llevado por Sol a una multitud de misiones peligrosas a través de la galaxia y así fue también él mismo creando su propia reputación, una buena reputación. Obviamente estar con alguien bueno te da una reputación buena, en particular si logras tener victorias como las que estaban teniendo. Yo escribí aquí una de las citas que nos da el narrador del cuento, porque es la cita en donde se menciona el título del cuento y además de que estaba como Peter Griffin en Family Guy haciendo como el título del cuento está ahí mencionado, me pareció como una buena descripción de la manera en que Edith, el maestro Jedi, veía las cosas. Nos dice, Edith creía que para vencer verdaderamente el propio miedo, uno debe sostener un espejo oscuro frente a su corazón, reconocer los peligros de una vida mal vivida, alejarse de los caminos que nunca se deben tomar y de las elecciones que nunca se deben hacer. ¿Qué te parece, Clon? Una de las mejores citas del cuento, sin lugar a dudas. Filosofía de la buena. Tiene toda la razón. Hay que, ¿verdad? Usa la imagen de mirarse en un espejo y no otra cosa de que tener una retroinspección, uno verse a uno mismo, estudiar qué verdaderamente hay en mi corazón, porque él dice mirar su corazón en el espejo. No es como yo estoy actuando afuera, no es lo que otros ven de mí, no es la fama que yo pueda tener, es cómo está mi corazón. Si está tomando el camino, y él lo dice, estoy tomando la decisión correcta, el camino que él, o el camino equivocado. Y solo viéndonos así en ese espejo, a nosotros mismos es que podemos llegar a esas determinaciones. Y es como vencemos es como solo podemos vencer nuestro miedo. De hecho, me gusta que creo que por ahí mismo donde está esa cita, él menciona que solo conociendo el camino al lado oscuro uno puede llegar a saber cómo mejor evitarlo. Eso no solo es viéndose uno en su corazón, pero también conociendo qué me lleva a hacer el mal, que lo puedo evitar. Y una vez nosotros hasta comentábamos cuando le hicimos el cuento la novela de The Living Force,
hacíamos una comparación como Yaddle y Yoda tenían la misma frase, pero uno llevaba al lado del bien y otro al lado del mal. Pues en este caso vemos que, ¿verdad? Se alinea un poco con la línea de Yoda, de que el odio, se me olvidó ahora la frase, el odio lleva al sufrimiento, eventualmente terminando en el lado oscuro. Pero hay que saber ese conocimiento, esa línea, para entonces tratar de evitarla. Creo que me encanta esa, ¿verdad? Esa filosofía de los Jedi que nos están dando aquí. Y que al principio de este cuento, el mismo el Neil me hace pensar en Qui-Gon Jinn. Y esa Sí, relación de Qui-Gon junto con Obi-Wan, no tanto en la fama, porque Qui-Gon Jinn no era uno de estar teniendo una fama así de grandes victorias, pero en cuanto a sabiduría, filosofía y un aprendiz que estaba buscando absorber todo eso, yo veo en cierta forma casi un trasunto, una similitud sí, con esa relación. sí. De hecho, hay que subrayar aquí que nos están vendiendo a este Jedi, a este maestro Jedi, Idif, como prácticamente dicen en inglés, el poster boy o el modelo de la orden. Han dicho que este era un Jedi ejemplar al cual todos apreciaban, admiraban. So, prácticamente nos están diciendo, mira, como este Jedi es como todos debemos de ser. Este es el molde. Traten de imitarlo. Y Sol se acopló a ese molde. Sol logró crecer y convertirse en un Jedi así como su maestro, pero al regresar de una misión en la que estaba por su cuenta, le fue notificado que su maestro había muerto. Leemos que Sol, de por sí, al ser notificado de esta muerte, atraviesa por unos sentimientos que no son tan Jedi. Porque nos dicen que siente la pérdida, angustia, incredulidad. Y no solo eso, también para añadirle a su, digamos, incomodidad o molestia por la muerte de su maestro, aprende que fue a manos de un asesino enviado por un jefe criminal que buscaba obtener el sable de luz de Edith como un trofeo para su muro. Como dicen por ahí, añadiendo insulto a la lastimadura, insult to injury. Sí, no, fue un asesinato vil y por capricho, o sea, por añadir un lightsaber a una colección, wow. Definitivamente el insulto está ahí. Y de que la muerte de su maestro lleva sola a tener esta meditación sobre la pérdida de esta persona que él apreciaba. Y hay varias páginas donde él comienza hasta a tratar de pensar de los momentos en el pasado que tuvieron juntos y hasta tal vez de las oportunidades que perdidas, de las cosas que no lograron hacer juntos o de los momentos que en el pasado tal vez no aprovecharon al máximo. Y también en cierta forma esta percepción de inmortalidad de esta persona que él apreciaba. En cierta forma la muerte de su maestro lo llevó a repensar el concepto de mortalidad, el concepto de que bueno, la vida termina en algún momento. Y creo que esta fue la parte que más se acopla al tema que estábamos hablando al principio, a este tema del Día de Muertos, este tema de simplemente la diferencia entre la vida y la muerte y la cuestión de que pues, día a día vives la vida al máximo, pero no es algo que sea perpetuo, no es algo que sea eterno, no es algo que vayamos a estar todos juntos por siempre. Y pues desafortunadamente no es algo que normalmente se piensa, pero a la misma vez siempre hay que tener en cuenta que es por eso que hay que aprovechar cada momento que se tiene tanto con los seres queridos, sino con las oportunidades que se tienen de frente. Sí, sin duda, aquí es que está la conexión, este es el nexo con la celebración del Día de los Muertos, porque él mismo, el Sol, el Padawan, nos dice de que él no apreció los momentos que tuvo con su maestro, pensando que el maestro siempre iba a estar ahí. Y así nos pasa a todos.
nos enfocamos en el día a día, en las misiones que nos toquen en nuestras vidas y damos por sentado amigos, familiares, conocidos, siempre va a estar ahí y hasta el día que no están. Entonces, una celebración como el Día de los Muertos es para celebrar a esos que no están, para celebrar a los que perdimos, entre comillas, porque todavía les recordamos. Sol le hace una petición al Consejo Jedi para ir a buscar al asesino de su maestro y recuperar el sable y sus pertenencias, pero el Consejo deniega esto por las consecuencias que puede tener buscar venganza, porque al final de todo esto es lo que iba a hacer. Y creo que dentro de las decisiones del Consejo, tal vez esta es una de esas que son sabias en su Sabia. momento y muy adecuada. Y también, en cierta forma, hay que darle crédito a Sol, porque la aceptó y terminó meditando en el templo Jedi, mientras otros grupos de Jedi, en efecto, fueron y recuperaron las pertenencias de su maestro, porque nos dicen que fue una misión exitosa en recuperar esto. ¿Verdad? Se nos parece mucho a la historia de Iskat, donde a ella le tocó también buscar las pertenencias de su maestra y, y donde ella quería venganza también. Ella decía, pero déjeme ir y participar y de nuevo también la mandaron a ayudar en el templo a los niños y a meditar. Vemos que es práctica común en los Jedi tratar de evitar esto de controlar el impulso a la venganza y de meditar y mantenerlo en calma. Se nos revela que Edith siempre había tenido consigo un amuleto que le había regalado su maestro Jedi. Era un collar con un pedazo de madera en forma de un ojo y la iris del ojo era un kyber brillante. Y este amuleto le fue dejado a Sol por su maestro. Había unas instrucciones de que se le dieran a él al morir. Y como los Jedi fueron a recuperar sus pertenencias, pues dentro de estas pertenencias encontraron este amuleto. El amuleto de por sí le dio a Sol un sentido de confort, esa cuerda, esa soguita alrededor del cuello, evitaba que se sintiera solo luego de tener esta pérdida. Era como si su maestro estuviera con él todavía, a su lado en todo momento, dándole fortaleza y motivación. Es ese memento, digamos, como mencionaste en el caso de Iskat, en aquella historia forzable de luz de su madre, que ella estaba guardando y que después incluso ella lo llevaba consigo en momentos, lo tenía también. Y aunque los Jedi no se dan tanto a pertenencias y los apegos, aquí estamos viendo claramente que al maestro de él haber tenido algo como un amuleto con él, hay una cierta fractura porque su maestro tenía un apego a algo y ahora él como su seguidor le encuentra un valor en cierta forma a un apego y ya yo estaba como que aquí hay algo no raro, pero yo estaba viendo como que hay algo un tanto no Jedi clone. Yo lo veía como una fractura ahí de repente. Sí, 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 hay algo que no cuadra, como que llama la atención, se sale de la norma y uno dice, espérate, pero no que los Jedi no tienen apegos ninguno y que yo lo critico, a mí me parece, ¿verdad? Los Jedi serían muy pobres coleccionistas, ¿eh? No guardan cosas, No hay nada así. no hay nada de juguetes, no tienen tablillitas con sus cositas, ¿no? Yo que Sí, la única que colecciono tiene hasta colecciones es Yucastanu. en la biblioteca, sí. Yo que colecciono hasta piedritas y chavienditas y cositas, pues yo no podría ser Jedi. Pero aquí se ve algo raro, sí, con un amuleto. Y, y a mí me llamó mucho la atención de que tuviera un cristal Kyber como parte del amuleto. Eso también me fue como que, y que se pase de maestro a estudiante fue como que, bueno, vamos a ver. Mm. Los poderes místicos de los cristales Kyber han sido documentados a través de la historia de los Jedi. Eh, Aún así, con este amuleto en cuello, Sol siguió hacia adelante.
como Jedi y se convirtió en un Jedi aún más ejemplar. Viajó a través de la galaxia, incluso fue al borde exterior, creó una gran reputación, estaba desbandando organizaciones criminales y haciendo 20 cosas. El tipo se convirtió en todo un héroe Jedi galáctico. 10 años después, porque pasaron 10 años que él estuvo viajando a través de la galaxia, finalmente regresa a Coruscant y escucha que hay un oscuro terror que está plagando los niveles inferiores de este lugar, de Coruscant. Y lo describen como una figura encapuchada que aterroriza esas áreas, dejando un rastro de muerte sin ningún tipo de patrón o propósito. Lo único que ata todas estas muertes que han encontrado es que las víctimas tenían sus gargantas aplastadas, como si hubiesen sido asfixiados. Y ya aquí, pues, como fanáticos de Star Wars, habiendo ya incluso leído una historia de una persona que muere asfixiada de un espíritu maligno que estaba aterrando a una persona luego de haber sido asfixiada, ya uno piensa que encapuchado. Aquí, pues, si está muriendo así, esto es la fuerza. Ya uno como lector dice, esto es ser un Sith, ¿qué es lo que está? Porque los encapuchados se ponen eso, y están en las oscuridades, nadie lo está viendo. Aquí huele a gato encejado, aquí algo está raro, y suena casi hasta un caso de estos de Scooby-Doo. Aquí vamos a averiguar. Necesitamos un detective que vaya y averigüe qué está este ente fantasmagórico que ronda por los espacios subterráneos de Coruscant. Al principio de esta historia nos había mencionado cómo en el pasado el maestro de Solidith en un Había momento había lidiado. Ujú. lidiado con una situación similar de un terror que estaba plagando los niveles subterráneos inferiores de Coruscant. Pero, como habíamos mencionado, él no era uno de dejar récords y él le había contado al Consejo Jedi de este logro, pero más allá de eso no se sabía más de qué fue lo que había hecho Edith para derrotar a un supuesto terror subterráneo. En el caso de Sol, él se da a la tarea de adentrarse a estos mundos, a estos niveles inferiores, para vencer o tratar de vencer a esta criatura misteriosa. Desafortunadamente, no contaba con muchos detalles sobre qué estaba buscando o qué hacer, pero dentro de sus meditaciones él se da cuenta de que tal vez esto no es una tarea para él hacer las cosas solo. Él decide buscar ayuda de otros Jedi. Y es aquí que nos introducen a dos otros Jedi. Uno de nombre Jus Androth y otro de Petano Dreth. Eh, además, Sol también comenzó a tener pesadillas sobre el asesino y los asesinatos. Otro Y más él, teniendo pesadillas durante la noche. exacto, otro más que está teniendo estas visiones casi. Es que cuando se trata de los Jedi y la fuerza, hay una línea fina entre sueños, raya pesadillas y visiones. Eh, tenemos, por ejemplo, a Anakin Skywalker, que tenía estas visiones, raya pesadillas de la muerte de Padme, y vemos en qué terminó todo eso. Ese cerebro de los Jedi es bien activo durante la noche. No encuentran paz en sus sueños. En el caso de Sol, no es que solamente no encontraba paz en sus sueños, sino que un día al despertarse vio que sus túnicas Jedi estaban todas destrozadas y él no tenía ningún tipo de explicación de por qué sus túnicas estaban desgarradas. Y aquí fue que dije, clon, ok, ya, yo me empiezo a imaginar a qué está El, yendo este detec cuento. el detective Armando ya a todos los cabos hizo, Pero dime que el detective clon tampoco hizo eso. no, pues claro, ya yo decía, ya veo por dónde va esto. Me recordó a todas estas historias que había leído o visto en televisión de los hombres lobos. Porque siempre eran los hombres lobos que se les desgarraban las ropas porque como se transformaban así La transformación que tienen, sí. o Hulk, Ojo. que se les rompía la ropa y siempre terminaban que con los shorts. Algo así yo pensaba de que, espérate, este fue el momento en que la historia se volvió semi-obvia. O no obvia. Además de que ya esto es el final del cuento. Vamos Sí, a ya está decir en las últimas semi-obvio, dos obvio. paginitas. Ya que estamos terminando, ya había que de alguna manera buscar la resolución de esto. Pues sí, él se ve las ropas desgarradas y ya todos los lectores hacemos como que,
Además de haber despertado así, o le avisa que el asesino había atacado nuevamente. Y sorpresa, wow. Ok, todos decimos como que, ajá, no me diga. Pero no solamente es que había atacado, sino que había matado a uno de los Jedi que Sol había reclutado para ayudarle. Y en este caso fue el pobre Jude Andros. El detalle es que no solamente encontraron a Jude muerto, asfixiado de la misma manera con su garganta destruida, sino que al estar mirando el cuerpo, Sol nota que hay un pedazo de tela de una túnica cerca de este cadáver, que nos menciona que de suerte. Petano no lo había visto, pero Sol lo ve y él se da cuenta que es un pedazo de su propia túnica. Sol se da cuenta que esto me pertenece a mí y sorprendido, su mano casi como reflejo va hacia el amuleto y al tocar su amuleto él tiene una visión, aquí no es un sueño, es una visión de la muerte de Jude. Y en esta visión él ve una mano que está cerrándose en un puño, una mano que está utilizando la fuerza para causarle la muerte al Jedi. Y esa mano, en esa visión, él nota que es su propia mano. Y ahí es cuando Sol se da cuenta de que él es el asesino. Él es la persona que está matando en los niveles subterráneos. Él es el espíritu. Y todo esto es el amuleto. Termina siendo la fuente, o por lo menos eso es lo que Sol piensa y lo que nos dan a pensar a los lectores. También dentro de estas realizaciones o estas cosas que se está dando cuenta, él se da cuenta de que su maestro en algún momento también fue víctima, entre comillas, de este amuleto, porque estas aventuras de estos monstruos que su maestro había derrotado no eran más que él mismo, él creando la ficción de que él había derrotado al monstruo, porque él derrotaba al monstruo, se movía hacia otro lugar fuera de Coruscant y obviamente los asesinatos paraban y no era porque él había derrotado al monstruo, sino porque él mismo se había ido del lugar y por lo tanto los asesinatos culminaban. Es casi una maldición que pasó de maestro a aprendiz. Sin embargo, este cuento no tiene un final feliz porque Sol no busca ayuda de los Jedi. Él no va y dice, me pasó esto con este amuleto, que claramente es un amuleto del lado oscuro, claramente es un objeto, el cristal Kyber no es benigno. Él simplemente pierde esperanzas y literalmente se entrega al lado oscuro y desaparece en la noche. Y es la parte que yo dije como que, ok. Sol se tiró de boca y dijo, pues, esto se jodió, ya. No, soy un monstruo y lo voy a aceptar. Al final me estuvo un poquito como que me quedé rascándome la cabeza. Yo tal vez esperaba un final feliz, pero ese soy yo con el Kool-Aid de finales felices que tú sabes que tengo. El Kool-Aid de redención de todos los malos los quiere hacer buenos. Pero sí, perdimos a Sol. Se fue, se escagiló, se fue por completo al lado oscuro y terminó como una criatura más de las sombras. A mí me parece chévere que ¿verdad? La utilización del amuleto generacional, cómo, y atándolo un poco al Día de los Muertos, cómo hay cosas que se pasan de generación en generación, ¿verdad? De que a veces perpetuamos los errores de nuestros antepasados y, y los consideramos como si fuera esto un amuleto. No, porque mi antepasado y no decidimos cuándo es tiempo de tal vez marchitar esa jama del árbol o crear su nuevo árbol o traer un implante al árbol de la familia. Y bueno, no solo de familia, de nuestros alrededores, de las personas que nos rodean. Entonces, en esa perspectiva de antepasado y todo, hay una parte que él me gusta mucho, una cita, que él dice que un Jedi no es más que la suma de todo lo que ha estado antes
y de todo lo que vendrá después. Un recipiente para que la fuerza actúe y busque balance. Y mano, clase cita, porque es la realidad. Nosotros somos eso, la suma de todos nuestros antepasados y en cierta forma el comienzo de todo lo que nos sigue después. Y debemos de encontrar ese balance. So, en una forma un poco, ¿verdad?, filosófica y profunda, este cuento nos ha enseñado bastante y por eso me gustó que lo seleccionaran. Además de que, ¿verdad?, seguimos en el spooky porque un poco fantasmagórico, este terror de que hay un asesino suelto y todo, funciona para la fecha. Fíjate, yo aquí meditando el final de este cuento y recordando aquí, tomando en consideración las cosas que estás mencionando, tal vez yo puedo hasta encontrar una justificación a lo que él hizo al final como romper el ciclo. Porque lo que tú mencionas de cómo somos la suma de todos los que vinieron antes, este amuleto estaba siendo pasado de maestro a aprendiz por varias generaciones a través de, pensamos, la Orden Jedi. Y el hecho de que él haya decidido entregarse a esta maldad y desaparecer rompe este ciclo. Él Competir. fácilmente pudo haber escondido ese pedazo de tela que encontró, actuar como que aquí no pasó nada, una noche inventarse que él derrotó a la sombra oscura y volver a irse a través de la galaxia y crear esta ficción como la que hizo su maestro, que aunque a mí tal vez no, como tú dices, siempre me gustaría buscar la redención y tal vez incluso la posibilidad de que al quitarse el amuleto deja de ocurrir las cosas, pero en cierta forma, pues, no, por lo menos no está creando o por lo menos nos da la percepción de que no está creando otra generación de posibles asesinos al ocultar esto y continuar el Orden Jedi como si nada hubiese pasado. Uh-huh. Sí, no lo perpetúa, lo saca, al él salirse del medio, ¿verdad?, saca del camino este objeto, este amuleto de mal. Y era que ellos, su maestro y él, ponían en el amuleto todos estos sentimientos del lado oscuro, no los trabajaban, sino que los entejaban en este amuleto y llegó el momento en que pues, el amuleto pudo más que ellos. Eh, y le hacía sacar el lado oscuro de cada uno de ellos. Es que sabemos que los cristales Kyber absorben hasta las emociones, porque ¿cómo es que los cristales Kyber se sangran? Es por las emociones. Con emociones, ¿sí? Hemos visto los resultados de emociones negativas en los cristales Kyber y antes de que me caigan encima y digan, estás hablando de Diacolite, sí, estoy hablando de ese momento en Diacolite, pero como mencionamos en ese episodio, el sangrar un cristal Kyber no se lo inventaron en Diacolite, es algo que viene de antes y hemos visto cómo estas emociones negativas afectan la química del cristal y en los cómics de Star Wars. Cuando Luke está tratando de aprender más sobre los cristales Kyber, se menciona cómo hasta pueden comunicarse con los cristales en cierta forma, ¿verdad? No es una comunicación de estoy hablando como si tuviera una conversación, pero hay conexiones emocionales con ellos y como tú dices, si están literalmente ahogando este cristal con todas esas emociones por generaciones, puede llegar el momento en que la negatividad puede más y incluso a veces este tipo de emociones son las que vienen poco a poco comiendo a la persona y creo que hasta incluso este amuleto fue así, fue algo donde gradualmente fue quitando lo que Sol era o su personalidad, quitándole de ella y por eso es que al principio eran sueños que no hacían sentido hasta el punto entonces que los sueños se fueron detallando más y más y más y ahí fue que se dio cuenta de que mira, sí soy yo. Clon, cuéntame aquí impresiones finales y por supuesto, ¿cuánto le das en la escala numérica que tenemos aquí En de 10? chocolatito, sí. Bueno, pues finalmente, ¿verdad? Redondeándolo ya para terminar,
una bonita historia, a pesar de todo, a pesar de que terminamos perdiendo dos grandes Jedi, pero me parece bonita a pesar de, porque nos enseña, ¿verdad? Tiene su enseñanza de recordar, de apreciar a nuestros maestros, apreciar a nuestros antepasados, de asuntos de un legado, cada cual tiene un legado en su familia. So, todo esto, ¿verdad? Que hemos decidido que va a tono con la celebración del Día de los Muertos, pues está ahí y me gusta. O sea, es parte del culé que yo me vivo en mi vida personal. En cuestión de literatura, pues el cuentito me parece chévere, el autor es el mismo, y en este caso, fíjate, en este le doy un 4 por cuestión de que me gustó la filosofía que nos enseña. Me dio por el culé por donde me gusta. So, me parece chévere. Y aunque, de nuevo, una vez llega un punto donde comienza a ser predecible, el punto ya es casi al final del cuento. No es casi hasta las últimas 2, 3 páginas que uno empieza a decir, ah, ok, ya sé lo que está pasando. So me gustó. Yo le doy sus 4 chocolatitos y, y creo que dentro del mundo del terror de Star Wars, muy bueno. Yo, comenzando esta discusión, le iba a dar un 2, pero lo subí un poquito a 2.5 Wow. porque meditando en cuanto al final y a cerrar el ciclo y toda esa conversación que tuvimos, me dio por añadirle ahí una fracción. Ah, es un cuento sencillo, como mencionas, de los que menos páginas tiene que hemos discutido. Ocurre en su mayoría en Coruscant. Y dentro de sus aspectos que me gustaron, como dices, eh, nos menciona en cierta forma algunos de los preceptos que sigue la Orden Jedi y estas filosofías de, no directamente de cómo lidiar con la muerte, pero en la línea con lo que hemos visto antes de las maneras Jedi y tal vez de las consecuencias de aferrarse y los apegos y de cómo eso puede llevar a la persona a desvirtuarse y no seguir el camino recto. Y también en cierta forma de las apariencias, de que no necesariamente porque hay una apariencia externa positiva de alguien, no lo hace perfecto. En el caso de Edith se pensaba que era este gran Jedi y a lo mejor en sus momentos conscientes lo era, pero había un monstruo escondido detrás de todo, que pues desafortunadamente causó muerte y que tenemos que siempre estar en la duda de si Edith en algún momento supo que él mismo era el asesino, pero tengo el sentimiento de que sí que él lo sabía y que al final de todo simplemente decidió esconderlo. Bueno, los invitamos a que, como siempre, nos acompañen a leer estos cuentos si tienen la habilidad de conseguir la historia o de leerla. Yo creo que también está disponible en varios sitios online y en digital. Este grupo de cuentos es bastante interesante, en especial en esta época. Aunque ya estamos pasando a una época más festiva y pronto en este mes es el Día de la Vida y ya tendremos ahí nuestro grupo de discusiones en cuanto al Día de la Vida. Bueno, de una forma u otra la estamos empezando porque la muerte y la vida es de una moneda a las dos caras. Estamos ahí. Es todo parte de una vida larga. Y antes de concluir el podcast, hay un par de menciones del mundo real que queremos hacer. La primera es que si viven en los Estados Unidos o en Puerto Rico, les recordamos que esta semana de elecciones y salgan a ejercer ese importante derecho al voto, sin importar de cuál sea su ideal o afiliación política. Lo importante es ir y participar y votar y ser parte de un proceso democrático que nos va a ayudar a todos juntos a ir hacia un futuro diferente. Y esto aplica tanto a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, que aunque son el mismo país, pues son dos lugares electorales completamente distintos, pero cada estado además tiene importantes cosas en sus papeletas de votación, así que salgan a votar. Claro que sí. En otra línea, a los que fanáticos del deporte del béisbol, ya terminó su campeonato. Felicidades a los fanáticos de los Dodgers, a nuestro amigo Caddy, ¿verdad? Mejor suerte la próxima vez con tus Yankees.
Hay que hablar con Cady en el próximo episodio que esté con nosotros a ver si ya se recuperó de ese dolor que Sí, tiene. anda dolido por ahí. Sí, Si lo siguen en las redes, recuerden que mejor suerte la próxima vez. exacto. Y un abrazo a nuestros amigos de España, en particular si tenemos alguna oyente de las partes de Valencia, donde recientemente Sí, tuvieron unas inundaciones. España es el país que más nos escucha y pues hemos estado siguiendo estas noticias y es una situación bastante fuerte la que se está viviendo allí. Así que como siempre están en nuestros pensamientos y un gran abrazo a todos los que han sido afectados por estas lluvias y las inundaciones que hemos sí, visto a través de las noticias. definitivo, nuestra solidaridad con el pueblo de España, definitivo. Bueno, y a los que nos están viendo o escuchando, les recordamos que nos sigan en las redes sociales. Estamos en X como Rebelde Fuerza y en Threads como Rebeldes de la Fuerza. Y si nos escuchan a través de cualquiera de los servicios de podcasting, número uno, si es Apple Podcast, apreciamos que nos deje una reseña escrita y 5 estrellas. O si es Spotify, 5 estrellas. Eso ayuda a que otras personas nos encuentren. Y por supuesto, suscribir, porque así pueden ver y recibir las notificaciones cada vez que sale uno de los episodios nuevos del podcast y clon. Si están en YouTube, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillo, dos cositas. Dele ese botón que dice seguir para que nos pueda seguir y le da a la campanita que está por ahí para que le lleguen notificaciones de que hemos puesto algo nuevo y usted disfrute de nuestro contenido. Si es tan amable y así le parece, también comente algo, cuénteme, dígame, quéjese, dígame si estamos bien, estamos mal, si comparte nuestras opiniones, que a mí me gusta leer todo eso. Eh, a los que celebran el Día de los Muertos, cuando estén viendo este video, pues, eh, ¿verdad? Que lo disfruten, que puedan recordar a sus antepasados y que pues continúen con las tradiciones que lo hacen especiales en su familia. Un abrazo para todos. Bueno, y con eso los dejamos por el día de hoy. Nos vemos ya pronto en unas discusiones que tenemos ahí pendientes de aventuras de jóvenes Jedi y otras cositas más. Se cuida, mi gente. Bye. Por la luz y por la vida. Bye.